Puede usarse para dar un paseo, o para atravesar las corrientes, o cruzar el cielo azul. Puede calmar una bestia salvaje, proteger y servir. Esto es extremadamente fuerte. El caucho, la flexible columna vertebral de la industria. Hoy, el caucho, en cómo todo funciona. Cómo todo funciona. Es el material más moldeable. Puede transformarse en cualquier cosa, desde globos de cumpleaños hasta dirigibles, y lo que se imaginen. Hace rebotar las pelotas y mantiene el calor en la vestimenta. Lo mejor de la flexibilidad de la goma es que en circunstancias poco comunes y extremas, es flexible, se transforma y se altera hasta llegar a modificar su propia estructura molecular. Sin el caucho, sería imposible mantenernos en la carretera, en el agua, en los campos de golf o en un escenario. Es un pájaro, es un avión, no es caucho. El caucho. Todos conocemos la forma en la que se adhiere a los caminos, pero también puede transportarnos por el cielo. Estamos a unos 460 metros de altura y nos mantenemos a esa altura porque estamos publicitando a Goodyear. El dirigible de Goodyear es básicamente un globo de goma gigante. Mide 58 metros y medio de longitud y 18 metros de altura, con un peso total de aproximadamente unas 6 toneladas. Se infla con 4.814 metros cúbicos de helio, el cual es más ligero que el aire. Y ese helio está contenido dentro de 2 capas de nylon recubiertas por una delgada lámina de un material a base de caucho denominado neopreno. Muchas clases de goma son permeables a los gases y es por esa razón que los globos para fiestas se desinflan lentamente, pero eso sería realmente muy perjudicial en un dirigible. Afortunadamente, el neopreno posee una estructura molecular compacta que evita que los minúsculos y livianos átomos de helio se escapen. El helio es el segundo componente de la tabla periódica de los elementos y es pequeño, se escurre fuera de casi cualquier material, pero el neopreno ayuda a contenerlo. A veces nos preguntan qué tan grueso es el material y nos muestran con los dedos una distancia de 2,5 centímetros y se asombran cuando ven que es muy delgado, pero es muy fuerte. No podrías rasgar esta pieza, incluso si tuviera un pequeño orificio causado por un objeto arrojado por una de las hélices, nunca se hubiera roto. Básicamente, la presión interna de la aeronave es la que le da forma. La estructura de la nave no tiene un marco ni nada parecido, es totalmente flexible. Si no tuviéramos el neopreno, no podríamos contener lo que tenemos encima. Con la ayuda del caucho, la aeronave se traslada flotando a lo largo del más placentero de los recorridos. El caucho crece en los árboles. Resiste miles de kilos de presión. Los neumáticos giran hasta 300 kilómetros por hora. El caucho arde. Año tras año, las vidas de millones de pasajeros dependen del rendimiento de este material. Suponemos que algo tan resistente, tan flexible y tan útil para la industria debería ser un producto sintético de última tecnología, ¿verdad? Pensémoslo nuevamente. No se trata de un polímero futurista fabricado por el hombre, es caucho natural, también conocido como látex, y crece no sobre, sino dentro de los árboles. Se obtiene de ellos de la misma forma en que lo hacían hace 3.600 años los antiguos olmecas. Pero ¿por qué continuamos utilizando este producto natural en aplicaciones tan críticas? A pesar del hecho de que el caucho natural ha sido usado durante milenios, el hombre aún no ha sido capaz de fabricar un material sintético que tenga un valor económico que pueda competir con el del caucho virgen. La goma natural es más resistente al calor. Existen clases de gomas sintéticas que pueden resistir altas temperaturas, pero son muy costosas, mucho más que el caucho natural. Y es por eso que, para los usos más importantes del caucho, nos dirigimos hacia los bosques para recolectar la materia prima necesaria, al igual que lo hemos hecho durante siglos. En este caso, el bosque es la finca Clavelinas, una plantación de caucho en Guatemala. Estos árboles, los Hebeas brasiliensis, son originarios de la selva amazónica. A medida que la explotación comercial del caucho aumentó a partir del siglo XIX, los cultivos se expandieron hacia el sudeste asiático, hacia el África tropical y hacia Centroamérica. Y el desafío para el uso industrial de este producto radica en que se trata de un material natural. Están vivos. Ellos están fabricando cosas, están produciendo flores, también semillas. Ellos sufren si no tienen suficiente agua. Y entonces la goma natural cambia. Para obtener el látex, los trabajadores rebanan el árbol lo suficientemente profundo como para alcanzar la sustancia lechosa que fluye entre la corteza y la capa interna del mismo.
Pero ¿por qué un árbol produce látex? Este jugo actúa como un agente de protección, una banda curativa autorregenerada que sella las heridas de la corteza. Cada día los trabajadores realizan un corte superficial en una nueva línea de la corteza. Nosotros consumimos unos 25 o 28 centímetros por año. Y el siguiente año continuamos taladrando aquí abajo. Esta corteza se renovará y en 5 años tendremos aquí una totalmente nueva para volver a taladrar hacia arriba. El árbol produce unos 56 gramos de látex crudo en cada corte. Y esos goteos añadirán unos 11 kilogramos anuales. El caucho y los espaguetis son familiares. Pero ¿qué hay en esa sustancia lechosa que la hace tan útil? Está compuesta de cadena de polímeros, moléculas extremadamente largas que son incomparablemente flexibles. Para comprender qué es un polímero, es útil pensar en una molécula de agua, un átomo de oxígeno en el medio y 2 átomos de hidrógeno adheridos a él. Una molécula de polímero es algo similar, excepto que en lugar de tener solo 3 átomos, posee miles y miles de átomos, y esos átomos están habitualmente unidos en una cadena muy larga. Estos polímeros o macromoléculas conforman materiales naturales como el caucho, conocidos químicamente como poliisopreno, celulosa y seda. El caucho es una sustancia altamente elástica y duradera. Se produce tanto natural como sintéticamente. La goma químicamente natural contiene largas cadenas de isopreno que consisten en 5 átomos de carbono y 8 de hidrógeno. Las largas cadenas de polímeros del caucho están todas unidas entre sí. Esto es lo que mantiene unido al material y le brinda cierta fuerza y coherencia. Del mismo modo, comparándolo con un plato de espaguetis, cuando giramos el tenedor alrededor del mismo, podemos ver esas cuerdas de pasta que se mueven unas sobre otras con bastante facilidad. Las moléculas del caucho hacen algo muy parecido. La goma tiene una estructura molecular similar a la del espagueti. ¿Pero por qué eso es bueno? Sencillamente porque hace que el caucho rebote y se estire, y fundamentalmente porque lo hace muy divertido. De hecho, la goma es como un balón. El caucho y la lucha entre el bien y el mal. Los humanos han jugado al fútbol durante milenios, y el caucho ha estado rebotando siempre a nuestro lado. Los orígenes del uso de la flexibilidad del caucho se remontan a miles de años atrás en Mesoamérica, donde ese látex lechoso formaba parte de los rituales religiosos mayas. Durante miles de años se jugaron distintas versiones de juegos de pelota mayas. Los participantes realizaban duras contiendas, las cuales eran en parte deportes y en parte batallas entre el bien y el mal. Tenemos el honor de presentarles las 5 variedades de juego de pelota maya. Entre los príncipes mayas y los príncipes del inframundo. Hoy día nosotros estamos utilizando los mismos materiales que nuestros antepasados usaron para sus juegos de pelota. Este balón está hecho de hule crudo. Las diversas manifestaciones del juego presentaban gran variedad de balones, reglas y significados religiosos. Esos balones fueron uno de los primeros productos realizados con caucho. El obispo Lima nos muestra un método tradicional para la fabricación de un balón de goma. Y terminamos cepillando el tablero, como pueden ver. Luego secamos esto bajo el sol, ¿correcto? Como pueden observar, él va a inflar las vejigas. Se debe estirar el caucho, estirar bien el caucho, y luego se comienza a enrollar. Aquí la tenemos ya formada. Rebota y rebota. Rebota, pero en su forma cruda, el caucho tuvo pocos usos prácticos durante miles de años. La cura del caucho lo ayuda a sobrevivir. Sin agregados químicos, el caucho se ablanda cuando se expone al calor. Se vuelve quebradizo en el frío y sencillamente pierde su resistencia. Durante siglos, los hombres buscaron la manera de fortalecer el caucho natural para hacerlo más útil. Pero quien finalmente encontró la forma de endurecer la goma, se topó con ella cuando intentaba lograr otra cosa. La goma natural es un material atrayente debido a su flexibilidad. Pero también los fideos húmedos son flexibles, aunque no hacemos con ellos mucho más que preparar la cena. Lo que le faltaba al caucho era dureza. Y para obtenerla, era necesario un agente curador.
En 1839, Charles Goodyear, un inventor norteamericano cuyo nombre se convirtió en un sinónimo de goma, descubrió la combinación mágica entre el caucho, el sulfuro y el calor. Lo descubrió al combinar caucho natural y sulfuro. Los colocó accidentalmente al fuego durante un largo tiempo. Cuando regresó, encontró un material muy resistente y duradero. Goodyear perfeccionó este proceso y lo denominó vulcanización, en honor al dios romano del fuego. A simple vista, la goma no vulcanizada se parece mucho al caucho vulcanizado que estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, existen algunas diferencias. El caucho no vulcanizado no es demasiado rígido y sus propiedades elásticas tampoco son tan eficientes. Cuando el caucho es vulcanizado, es posible volverlo tan resistente como se desee, dependiendo de cuánto se lo vulcanice. Su durabilidad también se incrementa ampliamente sin que se deteriore con la misma velocidad. La vulcanización es un proceso termoquímico, en el cual los átomos de sulfuro se cruzan con las cadenas de polímeros del caucho. Regresando a nuestro plato de espaguetis, imaginemos que sería como si tomáramos cada uno de esos hilos y los atáramos entre sí haciendo pequeños nudos en diferentes sitios para que finalmente entre todos formaran un gran fideo gigante. Eso es lo que hace el proceso de vulcanización. Gracias a la vulcanización, se incrementó el uso industrial del caucho. El caucho tranquiliza a las bestias. Una gran cantidad de modestos productos de caucho se fabrican en Kirkland Manufacturing, en Downey, California. Aquí fabricamos muchas cosas. Vengan, echemos un vistazo. Rodilleras y juntas de caucho para los tanques de los retretes. Desatascadores. Desatascadores súper resistentes. Mangos para sierras. Columpios. Juntas para tuberías, bases para conos de tránsito. Fabricamos una gran variedad de productos aquí y mezclamos mucho caucho, todos los rubros y productos. Cualquier producto a base de caucho comienza con una receta. Estos son los ingredientes básicos de la receta. Por aquí tenemos el proceso que ayuda a que el material fluya dentro del molde. Aquí tenemos los antioxidantes, que prolongan la vida útil de las piezas terminadas. Esta es la pigmentación, que agrega el color a los componentes. Estos son los aceleradores y el sulfuro. Los aceleradores, tal como su nombre lo indica, precipitan el proceso de vulcanización. Y el sulfuro se utiliza para entrecruzar las cadenas de polímeros entre sí. Aquí tenemos los rellenos. Este que vemos es sílice, que otorga resistencia. Y finalmente el polímero, el caucho natural y el SBR. El estireno butadieno, o SBR, es un caucho sintético y es el componente principal de los neumáticos para automóviles. La combinación de cauchos naturales y sintéticos dará como resultado un producto fuerte y resistente a la abrasión, lo que para este uso es fundamental. Estos ingredientes serán mezclados y moldeados para formar un juguete para perros. En una mezcladora interna, los ingredientes serán combinados en un preparado homogéneo. Dentro de los cilindros del molino, los trabajadores agregan el agente vulcanizador o curador y preparan láminas de goma para los moldes, dentro de los cuales la presión y el calor darán forma y resistencia al juguete. La vulcanización es un proceso de temperatura y tiempo. A mayor temperatura, menor tiempo. Dentro del molde, la goma se inyecta en las cavidades del juguete para perros a una presión de 907 kilogramos y se cocina a unos 154 grados centígrados durante 30 minutos. Este es un juguete terminado, y esta máquina producirá 540 de ellos en cada turno. El caucho es un excelente material para este juguete, debido a que mantiene su forma, y porque la combinación de goma usada para estos perros es muy resistente, por lo cual no pueden destruirlo. Por lo tanto, brinda muchas horas de actividad y diversión para las mascotas. Pero la diversión del caucho no está solo limitada a los perros. Los ingenieros y los conductores también se divierten gracias a la goma. Es un sólido, un líquido, un neumático. Automóviles. La gente se enamora de ellos. No son solo un transporte, son extensiones de nuestra personalidad. Pero es sencillo olvidar que gran parte de esa satisfacción proviene desde el suelo, desde el punto donde el neumático se encuentra con la carretera.
Los neumáticos actuales son los nuevos Eagle GT All Season de Goodyear. En este momento puedo sentir que se trata de un neumático muy vigoroso. Giro el volante y percibo su excelente agarre y respuesta. Quisieras poder detenerte y arrancar o girar. Deben ser de larga duración. Si pensamos en la demanda de neumáticos y en los materiales que existen como vidrio, madera, acero o piedra, el caucho es la elección obvia. Los cavernícolas pueden haber estado satisfechos usando rocas en sus ruedas, pero en estos días han quedado en el pasado. Pero ¿cómo es que exactamente el caucho nos condujo fuera de la era de piedra? El caucho es probadamente superior en su aplicación en neumáticos, debido a que es capaz de deformarse ante la presión inicial sin quebrarse por completo. Esta capacidad de flexionarse y de poder volver a su estado original ayuda a absorber los impactos y brinda comodidad. Esta propiedad, la viscoelasticidad, le permite al caucho fluir como un líquido, pero volver hacia atrás en un rebote elástico, como si fuera sólido. Bajo presión, las cadenas de polímeros se estiran, pero no se quiebran. Ese estiramiento hace que la goma fluya como un líquido. Y cuando la presión se libera, las cadenas regresan aleatoriamente a su forma original. Durante este rebote, se confirma el hecho de que es también un material sólido. El caucho es el componente decisivo para la tracción. La deformación se presenta en todos los aspectos de la superficie de una carretera. La flexibilidad del caucho le permite brindar la máxima contención, presión y adhesión frente a las condiciones del camino. El caucho puede cultivarse en un laboratorio. Los neumáticos pueden parecer sencillos, pero son en realidad productos sofisticadamente diseñados y confeccionados que contienen caucho natural y sintético. Es cierto, el caucho puede ser fabricado además de ser cultivado. Las gomas sintéticas son fabricadas a base de derivados del petróleo, cadenas cortas de átomos de carbono que los fabricantes unen en cadenas extremadamente largas. Aunque similar al caucho original, la goma sintética posee ciertas ventajas sobre su oponente natural. Presenta menor erosión y desgaste y es más resistente al ozono, al aceite, a los solventes y al oxígeno. Y también es menos abrasiva que la goma natural. Pero lo más importante es que el caucho sintético no es un producto agrícola. El caucho natural se produce en una región muy limitada en todo el mundo, en un margen de unos 12 grados de latitud del Ecuador. Una vez que se planta la semilla, el árbol tarda unos 7 años para empezar a producir el látex del caucho. Existe preocupación mundial acerca de la disponibilidad a largo plazo de caucho natural. Esta preocupación era especialmente marcada a comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Japón había cortado el acceso de los Estados Unidos al 90% de su abastecimiento de caucho natural en Asia, y el país enfrentaba una demanda creciente de neumáticos, principalmente para uso militar. Para abastecer la demanda, el presidente Roosevelt inventó la producción de caucho sintético. Las compañías fabricantes de caucho, las petroleras y los laboratorios universitarios se unieron para aumentar la producción sintética, de 231 toneladas anuales en 1941 hasta 70.000 toneladas mensuales en 1945. Los neumáticos actuales son una mezcla de tecnología y técnica. Debajo de la banda de rodamiento de hule, una almohadilla de caucho adhiere los cinturones de acero a la banda. Debajo, una capa de poliéster recubierta de goma recorre toda la superficie entre la rueda y la banda y refuerza el armazón. Por dentro, la rueda se encuentra recubierta por un sellante de goma que resiste la difusión del aire. La pared lateral es una mezcla de caucho natural y sintético que contiene un vértice, un refuerzo de goma que sostiene los ángulos. En la base, un cuerpo de alambres de acero de alta resistencia llamado talón refuerza la unión del neumático a la llanta y todo finaliza con un calandraje y un revestimiento resistentes a la abrasión. Lo que estamos haciendo en este momento es ensamblar los componentes separados en lo que denominamos un neumático verde. Este es un neumático liviano para camionetas para usar dentro y fuera de la carretera, y debido a eso tiene que ser muy resistente. El caucho natural posee una gran fuerza de adherencia, por lo que esta banda de rodamiento tendrá una alta proporción de esta clase de goma. Este neumático tiene una pared lateral muy grande y resistente que, a su vez, es muy flexible. Ahora nos encontramos en la sala de curado. Y aquí es donde convertimos nuestro neumático verde no vulcanizado en un neumático completamente curado y vulcanizado. Muy bien, entonces se ha colocado toda esa resistencia y flexibilidad en el neumático, y ahora es el momento de ponerlo a prueba.
Este recorrido en particular posee muchas de las características que se encuentran a diario en las carreteras. Por ejemplo, justo ahí hay una línea recta de frenado y luego se avanza sobre esta curva cerrada. La adherencia a la calzada proviene de la potencia misma de la curva. Con esta clase de pruebas realizadas en los neumáticos, podemos predecir la tracción en suelos húmedos, en suelos secos y también sobre la nieve. El caucho detiene el frío. Acaba de amanecer en la playa de Huntington, en el sur de California. Arriba, una cobija gris de niebla marina cubre el sol. Debajo, las olas son lánguidas. Sin embargo, a esta porción del océano acuden muchos surfistas que intentan sacar el mayor provecho de las diminutas elevaciones. Todos ellos protegidos contra la hipotermia con una delgada y confortable piel de caucho. A pesar de que el agua es relativamente cálida, casi todos los surfistas usan trajes de neopreno. Y ya que el agua reduce la temperatura corporal unas 25 veces más rápido que el aire, usarlos es una buena idea. La hipotermia es siempre un inconveniente. No es solo el agua muy fría, también está el viento. Y como aquí el viento es realmente frío, te encontrarás luchando por no congelarte. Los trajes de neopreno de los surfistas están hechos con espuma de neopreno, una goma sintética que contiene pequeñas burbujas de gas nitrógeno. Tanto el caucho como el nitrógeno poseen una baja conductividad térmica, lo que evita que el frío del océano penetre dentro del traje al mismo tiempo que mantiene la temperatura corporal del surfista. Y no es sorprendente que penetre un poco de agua en estos trajes. Hay una delgada capa de agua que queda dentro del traje. No está completamente seco, lo que permite la absorción. Y esa delgada capa toma la temperatura del cuerpo y te abriga. Una vez que el agua ingresa, el traje de neopreno está diseñado para mantenerla dentro del mismo y evitar que penetre el agua fría del exterior. El calce confortable y ajustado es lo que evita el acceso de agua. Hoy me sentí fantástico. Este es un bello traje y cálido. El caucho me mantiene abrigado. Y realmente hubiera podido surfear más tiempo. El traje de John fue fabricado muy cerca, en Alida Wetsuit. Están viendo en cierto modo el inicio de un traje de neopreno. El neopreno viene en esas planchas. Miden aproximadamente unos 2 metros de largo por 1,20 de ancho. Se consiguen en una gran variedad de grosores y colores. La mayoría de los trajes tienen entre 2, 3 o 4 milímetros de espesor. El neopreno es recubierto con nylon. En lugar de que la piel esté en contacto directo con el neopreno, se coloca nylon sobre la superficie y el mismo queda entre la piel y el traje, lo que lo hace más confortable. El neopreno es una espuma flexible de caucho muy manipulable. Puede cortarse con tijeras y hemos descubierto que además podemos usar hojas cortantes, esas que pueden cortar 2 o 3 capas al mismo tiempo. También los cortamos en cantidades mayores, de unas 40 planchas. Una vez elegidos el grosor y el color del neopreno, solo queda la confección. Para un solo traje probablemente se tengan unas 15 piezas, y luego debemos confeccionar 16 tallas distintas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. También tenemos trajes para mujeres, niños y además trajes de verano que pueden ser solo chalecos, trajes de primavera y todo tipo de variedades. La mejor forma de ensamblar un traje es pegar las costuras para que las mismas sean herméticas. Y cuando se haya aplicado pegamento a todas las costuras, solo se las une como si fueran piezas de un rompecabezas. En este momento, él está creando un traje en 3D, pegándolo a mano primero, para luego aplicar una rizadora de aire que asegurará las costuras perfectamente. Luego cosemos el traje, pero se trata de una costura ciega, lo que significa que no atraviesa la capa de neopreno, sino que llega hasta la mitad del espesor y luego sale por el lado contrario de la tela. Así que si necesito un traje para salir en invierno cuando las olas son grandes, ¿cuál recomendarían? Bien, te recomendaría los trajes en espesores 3.2, como este de aquí, o en 4.3, lo que significa que será algo más grueso en el cuerpo. La gente del norte y centro de California deberían usar un 4.3. Podría mostrarte lo bien que está cosido y pegado este traje. De hecho, puedes inflarlo como un globo y permanecería inflado. Si eres surfista realmente fanático, necesitarás un modelo pegado con costuras ciegas. ¿Puedo probarlos? Claro, tomemos uno de estos y tal vez este otro modelo. Veamos cuál de los dos te queda mejor y salgamos de aquí.
Fantástico. El caucho puede volar, o algo así. El golf es un deporte elegante, reflexivo y moderado. Pero dentro del corazón de goma de una pelota de golf, existe un universo de violencia, colisión y velocidad. Cuando un palo golpea una pelota de golf, el impacto dura tan solo una millonésima de segundo, pero durante ese lapso, la pelota se deforma y el material se comprime y luego se expande. Y la cantidad de energía perdida durante ese proceso es lo que determina la velocidad de la pelota. El material responsable de conservar la energía, el motor que impulsa la pelota de golf, es el caucho sintético. Es caucho polibutadieno, el ingrediente principal de los centros de nuestras pelotas de golf Callaway. Y lo utilizamos porque es uno de los polímeros más elásticos que se conocen. El palo de golf aplana la pelota con un golpe. Por dentro, las moléculas de caucho se expanden y contraen, golpeándose y cruzándose las unas con las otras, produciendo calor. A medida que regresan a su posición, la energía que no se perdió en forma de calor se transforma en movimiento. Pero la composición del caucho varía, y cuanto más ajustadas y organizadas se encuentran las cadenas de polímeros, menos energía se pierde a causa de la fricción. Las moléculas son como resortes, y esa es la diferencia entre los grados de polibutadieno. Con algunos de ellos, estas moléculas son muy lineales y eficientes. Los diseñadores en el Centro Tecnológico de Callaway, en Carlsbad, California, miden la elasticidad de las composiciones del caucho mediante el uso de un robot llamado Big Bertha, que golpea las pelotas de golf una tras otra con una fuerza constante. Un técnico mide y analiza los resultados. Buscamos fabricar un centro muy elástico, pero las diferentes cubiertas, los distintos tipos de pelotas de golf y clases de jugadores requieren distintas compresiones. Existe la teoría y luego existe la práctica, y para Callaway, la práctica se desarrolla a miles de kilómetros de Carlsbad, California, en las instalaciones que la compañía posee en Chicopee, Massachusetts. Aquí los trabajadores fabrican centros de pelotas por millones. La receta de los centros de Callaway es un secreto celosamente guardado. Pero en líneas generales incluye una mezcla de hasta 5 cauchos de polibutadieno diferentes, peróxido vulcanizador o agente curador, activadores para iniciar la cura y aceleradores para apresurar todo el proceso. Cuando las partes de la receta están completas, lo que sucede es que llevamos la carga a la mezcladora interna, la cual mezclará y triturará el producto hasta asegurarse de que todos los rellenos y los polímeros se han separado y mezclado completamente. Una vez mezclado, el caucho caliente se descarga dentro del rodillo. La goma llega a alta temperatura y calienta el rodillo. Necesitamos agua para mantener el rodillo refrigerado. No queremos que se caliente, eso sería muy malo. Lo que pueden ver es el polibutadieno, que ha atravesado las diferentes etapas de mezclado y que finalmente se convertirá en las pelotas HX Hot Bite. El caucho es vaciado dentro de las cápsulas y luego moldeado por compresión en forma de centros de pelotas de golf redondos. Se calienta a más de 148 grados y eso es lo que incentiva el comienzo de la solidificación del peróxido en un centro. Mediante el calor, excitamos los químicos que se encuentran dentro del producto, los cuales cambian sus propiedades, que van desde el caucho flexible hasta un producto sólido, el centro de la pelota. En esta etapa operativa me encuentro rodeado por nuestras principales producciones de centros. Pueden ver que nos rodean diferentes colores. Cada color representa una marca diferente. Una vez terminado el trabajo duro, el resto del proceso, el recubrimiento de la pelota de golf, es más bien un trabajo delicado, que comienza cuando se rodea el centro con una cubierta moldeada por inyección. La misma se sella y deja una junta alrededor del producto, el cual luego ingresa en un sistema de lijado que elimina la costura. Más tarde comienza la limpieza final en donde se remueven todas las imperfecciones. Luego ingresamos en un sistema de pintura preliminar y después se estampa la cubierta. Por último se aplica una capa transparente que protege la imagen estampada en la pelota de golf. Una de las funciones de la cobertura plástica de la pelota es proteger su centro. El centro es realmente frágil. Quiero decir, si golpearas uno de estos con un driver, lo romperías en pedazos. El caucho es conocido por su fortaleza, así que decidimos probar la resistencia de los centros recubiertos entregándoselos a Big Bertha y a su swing de 160 km por hora. Sin las cubiertas, los resistentes centros de caucho polibutadieno asimilaron el impacto y volvieron hacia atrás sin dañarse. ¿Pero qué tan rápido volaron? Este centro voló unos 137 metros a una velocidad de 160 km por hora. Una pelota de golf corriente hubiera volado unos 210 metros. El motivo, la aerodinámica.
Este centro tan veloz como una pelota de golf no posee hoyuelos ni cualquier otra superficie aerodinámica, y por eso ofrece gran resistencia al avance. Muy bien, entonces el caucho no vuela, pero aún así no se pueden fabricar pelotas de golf sin él. El polibutadieno sigue siendo el mejor material para fabricar centros de pelotas de golf. El caucho construye montañas. Caucho nos transporta por los caminos a lo largo de miles de kilómetros, amortiguando nuestro andar y adhiriéndose a las curvas. Cuando los neumáticos se desgastan, sencillamente los desechamos. Pero este proceso de eliminación no tiene nada de sencillo, porque el caucho demora miles de años en descomponerse y es necesario depositarlo en algún lado. Estamos en Azusa Land Reclamation. Es una compañía de manejo de desechos. Lo que sucede es que cuando alguien va a cambiar sus neumáticos a una tienda, esa tienda luego le paga a un tercero para que los transporte hasta aquí. En un día normal, unas 400 o 500 toneladas de neumáticos de caucho llegan hasta nuestro predio de 122 hectáreas. Con gran esfuerzo, los neumáticos se transforman en parte de una montaña de caucho. Estamos sentados sobre 36 metros de neumáticos que estuvieron almacenados por más de 10 años. Tenemos más de 135 millones de neumáticos acumulados aquí. Cada uno pesa unos 9 kilogramos, lo que equivale a unos 2.7 billones de toneladas de llantas. Generalmente un neumático puede ser quemado, reciclado o almacenado. El almacenamiento es el método de disposición más adecuado para el medio ambiente. Si quemáramos todos los neumáticos que tenemos aquí, generaríamos alrededor de 3.2 millones de toneladas de dióxido de carbono. Debido al valor de todo este caucho, lo más sensato sería reciclarlo hasta su estado original y moldearlo en nuevos productos, de la misma forma en que se hace con el vidrio, con algunos metales y con el plástico. A causa de la naturaleza resistente, del proceso de vulcanización y de los aditivos químicos, reciclar neumáticos es algo difícil. Difícil, pero no imposible. De hecho, el proceso que transforma el látex virgen en caucho resistente puede ser revertido. Todo lo que debemos hacer es quebrar las uniones de sulfuro que forman la columna vertebral del caucho. Este proceso se denomina desvulcanización, y aunque este proceso ha demostrado ser exitoso hasta hoy, no se ha aplicado en forma masiva y comercial. Por el momento, esta corriente continua de caucho usado termina en una montaña de neumáticos oculta debajo de una capa de tierra protectora. Cuando los neumáticos son expuestos a los diferentes elementos, siempre existe el riesgo potencial de incendio. Debido a su oscura naturaleza, tienden a elevar su temperatura. Como un neumático común contiene un promedio de 7,5 litros de petróleo, los incendios de este material son realmente preocupantes. Pero los neumáticos no arden espontáneamente. La mayoría de los incendios son causados intencionalmente o provocados por accidentes industriales. A causa de su contenido de petróleo, los neumáticos también se queman, triturándolos o enteros, para usarlos en forma de un combustible llamado TDF. Este tipo de combustible se utiliza para hacer funcionar hornos de cemento, molinos de papel y usinas eléctricas. Pero si los neumáticos están destinados a ser guardados en la montaña, no pueden simplemente enterrarse enteros. Los clientes deben entregar los neumáticos completos en nuestras instalaciones. Con ellos alimentamos una trituradora. Esa trituradora los desmenuzará en tiras de 15 centímetros. Luego tenemos una topadora que esparce las tiras y las mismas se cubren constantemente con tierra, concreto y otros materiales que minimizan su exposición a los elementos. ¿Descargarás esto tú solo? Sí. Sería más sencillo reciclar neumáticos si estuvieran hechos de una sola clase de caucho y nada más. Pero ese no es el caso. Un neumático tiene muchos componentes. Posee aceites, carbón, diferentes clases de caucho, acero y nylon, solo para mencionar unos pocos. Separarlos nuevamente en sus componentes originales requiere de mucha energía. Realmente no puede derretirse un neumático. El caucho está completamente curado, ha sido cocido. Sería parecido a tomar una galleta con chispas de chocolate y pretender transformarla nuevamente en masa cruda para volver a hacer galletas de chocolate. Esa no es la forma de hacerlo, aunque tampoco estaría mal triturarla y ponerla sobre un helado. Desmenuzar galletas, con algo más de esfuerzo, también puede hacerse con el caucho. El caucho detiene una bala en movimiento. El caucho elástico salido de las carreteras encuentra su destino en forma de toda clase de productos originales y prácticos. El 20% de los neumáticos que llegan a la montaña de Azusa, unas 5.400 toneladas de caucho por año, se derivan a la firma Rubber Recovery Incorporated. Aquí son procesadas y se convierten en los componentes de una gran variedad de productos.
Lo que hacemos aquí, este es el primer paso. Traemos neumáticos en desuso desde la montaña, aquí los tomamos y los pelamos, y esos pedazos se convierten en nuestra materia prima. Estas bandas de caucho son la parte más codiciada de los neumáticos, ya que no contienen otras fibras ni metales. Esos pedazos de goma serán luego triturados en varios más pequeños dependiendo de las necesidades de cada cliente. Pero los neumáticos de tamaño regular también se reciclan en una línea de pulido. Volteamos el neumático, pasamos una lija dura y afilada por toda la superficie y luego retiramos todos los fragmentos pequeños de la banda de rodamiento. Una vez que el producto está pulido, lo trasladamos aquí, a nuestra zona de tratamiento para paredes laterales, en donde hacemos girar nuevamente el neumático, colocamos un cortante sobre él y rebanamos ambos lados de la llanta. Esas paredes laterales finalmente se unen a una especie de lona con una estructura similar a una cota de malla que se utiliza para asegurar fardos de alimentos de animales de granja. Las trituradoras arrojan fragmentos de diferentes tamaños que luego son envasados y enviados a nuestros clientes. Los trozos de caucho más gruesos se utilizan como relleno de suelo en los patios de juego, en donde son útiles por su poder de absorción de impactos. También se utilizan en las estructuras que reciben los disparos en los centros de tiro. Protegen el medio ambiente de la contaminación por el plomo. Como la bala queda alojada en el caucho, es posible recuperarla, reciclar el plomo, colocarlo nuevamente en los proyectiles y volver a usarlo. El polvo de caucho más fino se utiliza en las fábricas como relleno para productos de caucho premoldeado. Reduce la cantidad de material virgen necesario, por lo que disminuye costos de producción. El caucho triturado se utiliza también para amortiguar el impacto producido por los cascos de los caballos. Los trabajadores de los establos mezclan caucho molido con la arena de las pistas de entrenamiento. El caucho flexibiliza la arena y evita que se compacte. Y esto reduce las lesiones de los animales, al mismo tiempo que les brinda comodidad y confianza. Los jinetes han asegurado que los caballos logran un excelente desempeño gracias a este procedimiento. A medida que crece este mercado, estimamos que es posible cumplir con la meta de abandonar la quema de neumáticos, pero veremos cuánto tiempo nos lleva. El caucho es aterrador. Desde afuera, este edificio de oficinas absolutamente indescriptible en Chatsworth, California, no llama la atención, pero por dentro es la casa del terror. Este es el salón de exposiciones de Amalgamated Dynamics Incorporated. Somos una compañía ganadora de un Oscar y nos especializamos en crear robots animados y personajes con maquillajes especiales. Una de las principales cosas que hacemos aquí es trabajar con látex. Probablemente nuestro trabajo más conocido sea la saga Alien vs Depredador. Estos dos personajes son íconos del uso de trajes de látex en el cine. Las reconocidas criaturas Alien y Depredador protagonizaron sagas de sus propias películas antes de enfrentarse en el 2004 y el 2007 en el film Alien vs Depredador. En muchas escenas, las criaturas fueron representadas por actores que usaban trajes de látex. Creamos esencialmente trajes de látex que imitan la musculatura de una criatura. El látex ha sido durante mucho tiempo el material de base para las criaturas creadas por los diseñadores de efectos especiales. La flexibilidad de las moléculas de las cadenas de polímeros del caucho le permite a los diseñadores crear trajes que puedan moverse y responder como si fueran de carne y hueso. Dentro del rostro del depredador, una serie de servomotores, pequeños motores a control remoto, generan los movimientos que completan la actuación. En el rostro, donde se necesita mayor expresividad, trabajamos con un látex más delgado y flexible. En este caso se utilizó una vez más goma espuma, moldeada hasta un punto de flexibilidad que permitiera transmitir las emociones generadas por los servomotores en su interior. La goma espuma se forma a partir del caucho natural líquido o látex, el cual se mezcla con distintos ingredientes químicos. Es como cocinar un pastel. Una vez que has obtenido una buena mezcla, una que te agrada, te pones a trabajar con ella. Más espuma es más suavidad, indispensable para esta cabeza de gorila que Matt está construyendo. Como ven, posee una gran flexibilidad. El actor que la utilice podrá hacer diferentes expresiones. También puede fabricarse trajes con este material. Si el actor interpreta una escena en la que corre, puede moverse fácilmente. No es rígida, sino suave y liviana. Es suave, pero otro de los ingredientes le ayuda a mantener su forma original. Este es el agente curador, y es el que nos asegurará que una vez que hayamos colocado la goma en el horno, y luego de que se convierta en gel, la misma mantendrá su forma.
Si yo sacara el molde del horno y lo abriera, y luego tocara la espuma, no regresaría a su forma original, sino que dejaría impresas mis huellas, lo que arruinaría la pieza. La colocaré en este recipiente. Los alambres de la mezcladora cortan el látex y producen burbujas de aire en su recorrido. El látex se cierra alrededor de ellas, encapsulando el aire. El batido posterior desintegra las burbujas en otras más pequeñas. Estas hacen que el látex sea menos denso y más viscoso, en definitiva, más parecido a la piel. Está por empezar a levar. Voy a utilizar mi vara de medición para determinar en qué nivel me encuentro ahora. Puedes hacer que este material sea muy resistente sin agregar ningún agente espumante. Usamos esa clase de material en las bases de los pies de nuestros monstruos para que los actores tengan una superficie donde pararse. El ingrediente final es el color. En el gorila, el color de base será el negro. Este material facilita la pintura ya que tiene un tono oscuro original. El trabajo de Matt con la mezcladora dio como resultado la densidad de látex deseada para la cabeza del gorila. Ahora es el momento del molde. En líneas generales utilizamos el caucho porque es el material más parecido a la carne que puede utilizarse para recubrir juntas mecánicas y reacciona en forma muy similar a la carne también. La goma espuma usada en este caso es muy liviana y permeable, por lo que el actor puede hasta sudar a través de ella. Cuando es necesario que el material esté en contacto con el rostro del actor y debido a que se trata de una goma natural, se necesita menos cantidad de químicos para sujetarla. Es compatible con la piel. Es hora de que la cabeza de nuestro gorila entre en el horno. Si la pieza es muy delgada, podría estar lista en 2 horas a 65 grados. Esta cabeza de gorila es levemente gruesa, por lo que la dejaré 8 horas a 65 grados. Con eso será suficiente. No queremos cocinar de más la espuma de látex porque se volverá muy quebradiza. Y esto arruinaría el objetivo por el cual se usa el látex. Si bien aún puede ser usada, nuestra cabeza de gorila está a punto de emerger. Después de 8 horas a 65 grados está lista para salir del horno. Se debe tener cuidado al abrir esto. No queremos desgarrarla. Y aquí tenemos al gorila. Este personaje es nuestro gorila de espalda plateada. Lo utilizamos en muchas películas y programas de televisión. Hemos usado varias clases diferentes de caucho en su fabricación. Estos brazos son de caucho uretano, una goma sintética muy pesada y durable. El pecho es de goma espuma. Es una goma natural con una estructura celular que la hace muy flexible y liviana. La piel del rostro está hecha de látex natural y las expresiones se logran gracias a los 27 servomotores colocados en el mismo. Un actor dentro del cuerpo, en este caso Tom Woodruff hijo, lo trae a la vida. 4 titiriteros utilizan radiocontroles para manejar los servomotores dentro del rostro del gorila, creando una actuación impactante y real para esta cabeza de goma espuma. Ahora este personaje puede darnos grandes satisfacciones, un amplio rango de expresiones, desde un aspecto agradable hasta una imagen enfurecida y cualquier otra sensación que se desee lograr. Y también le gusta que le rasquen la cabeza. Adorable. En cierta forma es una manera de satisfacer mis deseos de actuar. Como estoy dentro del traje, puedo ser y hacer lo que se me ocurra sin tener que preocuparme por el ridículo. Además del actor, para un traje como este es necesaria una gran cantidad de ideas y 7 meses de construcción. En todas las industrias, el caucho es un gran facilitador, absorbiendo impactos, rebotando, manteniendo la flexibilidad y adquiriendo formas comunes y extrañas. Pero a pesar de que no suele estar en el centro de los escenarios, cuando él es el protagonista, es absolutamente aterrador. Doblado al español en Civisa Media.